Iglesia Cristiana de Honduras, desde su Centro de Estudios Bíblicos en la ciudad de Tegucigalpa, presenta una serie de enseñanzas para sus inquietudes espirituales. Señor ha estado poniendo en mi corazón continuar hablando acerca de por qué amar a Jesús. ¿Por qué amar a Jesús? ¿Por qué amarlo no como cada uno de nosotros, verdad, cree que debe amarle, sino como Él se merece? Como ya vimos anteriormente, sobre todas las cosas, aún sobre nuestros seres más amados. Y no es que los aborrezcamos a ellos, no, para nada. Dios nos manda amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Cuando una persona se convierte a Dios, entrega su vida a Dios, no solamente hace una oración de aceptar a Cristo, sino que realmente se convierte a Cristo en arrepentimiento y fe para salvación. Nace de nuevo. Créame que es cuando por primera vez, se lo puedo decir por experiencia personal, es cuando por primera vez empieza a amar. Porque lo que hizo antes no fue amar, era un sentimiento nada más que nacía de una emoción. Pero antes de eso no había amor, no había amor. A veces las esposas me dicen en la consejería familiar es que mi esposo no me ama, y le digo, ha dicho una gran verdad, no le ama. Y le voy a decir otra verdad, no le puede amar. ¿Por qué? Porque el amor de Cristo no ha sido derramado en su corazón por el Espíritu Santo, porque no se ha convertido a Cristo, porque no ha nacido de nuevo. No, si mi esposo, dicen, es cristiano. Yo recibo muchas llamadas y recibo citas de Esperanza para la Familia porque tenemos una serie de programas en varias radios de corte evangélico, por decirlo así. Y personas evangélicas me llaman, y sobre todo mujeres, y me dicen, es que mi esposo no me ama. Digo, no la puede amar, porque no tiene a Cristo en su corazón. No, si él es evangélico, espéreme, un momento es ser evangélico. Una cosa es ser evangélica, una cosa es ser católica, y otra cosa es tener a Cristo en el corazón. Dice la palabra de Dios que Nicodemo era un maestro. Era un maestro de la ley, era un maestro de Israel, imagínense. Nicodemo era un hombre ya grande. Nicodemo, además de eso, era un principal de la sinagoga, era la persona que llevaba toda la autoridad en la sinagoga. Este hombre, Nicodemo, es lo que podría ser hoy un pastor en una denominación. Y sin embargo, a este hombre, que conocía la Biblia muy bien, porque tenía muchos años estudiándola, además era maestro de Israel, este hombre que, pues dice que servía a Dios, ¿verdad?, siendo el principal de una sinagoga, aconsejaba al pueblo de Dios. Este hombre, Jesús le dijo, tienes que nacer de nuevo de lo alto, tienes que nacer de nuevo. No solo basta con tener una religión, no solo basta con creer en Dios, no solo basta con hacer una oración del penitente, es necesario que nos convirtamos a Cristo realmente. Y cuando nos convertimos a Cristo, el amor de Dios es derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha sido dado. Y entonces es cuando empezamos a amar a nuestro prójimo, y es cuando empezamos a amar a Dios. Yo quisiera el día de hoy continuar con la segunda parte de esta enseñanza, que si le pudiéramos poner un título, o le debiéramos poner un título, le podríamos llamar ¿por qué amar a Jesús? Y podríamos ponerle parte 2, aunque en realidad es la introducción el día de hoy de una serie de 3 enseñanzas que vamos a estar compartiendo de por qué amar a Jesús. Y para esto yo quisiera dar inicio con el verso que iniciamos la enseñanza anterior, que está en la palabra de Dios en la Biblia, en Primera de Pedro capítulo 1, versos 7 y 8. Esta carta es una carta universal a los cristianos. Y es la primera carta del apóstol Pedro, y en el capítulo 1, verso 7, les escribe el apóstol Pedro a unos cristianos probablemente gentiles de una serie de regiones de Asia Menor, y les escribe en momentos de aflicción. Ellos estaban siendo afligidos en diversas pruebas. Esto es para el año 65 después de Cristo probablemente. Y estando afligidos en diversas pruebas, el apóstol Pedro les dice, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra, cuando sea manifestado Jesucristo. Dice, cuando sea
manifestado Jesucristo en su segunda venida? ¿O a quién amáis sin haberle visto? ¿A quién? A Jesús, a quien amáis sin haberle visto. Quedémonos hasta ahí. Hablábamos que eran un grupo de cristianos de una serie de regiones de Asia Menor, donde probablemente el evangelio, decíamos, había sido llevado por aquellos judíos piadosos que habían escuchado de boca de Pedro, lleno del Espíritu Santo, aquel maravilloso sermón de Pentecostés. Nada elocuente si lo lees, pero lleno del Espíritu Santo. Aquel maravilloso sermón que confrontó las vidas de aquellos judíos que creían ser pueblo de Dios, pero que al ser confrontados por la palabra de Dios, terminaron compungidos de corazón, atravesados por la palabra de Dios, y terminaron convirtiéndose a Cristo como su Señor y Salvador. Y luego llevaron esas buenas nuevas que no pueden ser calladas por todo aquel que en verdad experimenta una nueva vida en Cristo, que nace de nuevo a esa nueva vida que Cristo ofrece a cada una de las regiones donde vivían. O bien cristianos que habían recibido el evangelio quizás por boca de Pablo y Bernabé, a través de sus viajes, de su primer viaje misionero, de Pablo y Silas, o de los colaboradores de Pablo, a través de su segundo y tercer viaje misionero. Eran cristianos que, como vimos, estaban padeciendo persecución, y más adelante en la primera carta del apóstol Pedro se nos dice, estaban padeciendo persecución con gozo. ¿Y todo por qué razón? Porque amaban a Jesús. Amaban a Jesús sin haberle visto como Pedro, amaban a Jesús sin haberle visto como Juan, amaban a Jesús sin haberle visto como Jacobo, y como miles de personas que tuvieron el privilegio de ver a Jesús y de escuchar a Jesús cuando caminó en esta tierra hace 2000 años, en un intenso ministerio de amor que duró 3 años y medio antes de ir a la cruz a morir por nosotros, por nuestros pecados, antes de resucitar glorioso para nuestra justificación y de volver al cielo y sentarse a la diestra de Dios, donde dice su palabra que hoy está reinando con gloria e intercediendo por todos aquellos que se acercan por medio de Él o a través de Él al Padre. Dice la palabra de Dios que estas personas le amaban, y en la primera parte de esta enseñanza vimos que la primera razón por la cual le amaban es que para ellos, o es porque para ellos Jesús era ¿qué? Era precioso. Era precioso. Era sin igual, no había nada, no había nadie, no había otro para ellos como Jesús. O sea, sobrepasaba en valor sobre todas las cosas, tenía una estima tal, ellos tenían un aprecio, un afecto, una estima tal en Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús, habiendo sido ellos pecadores, paganos, bien perdidos, Jesús se había manifestado para salvación también para ellos. Se había manifestado para rescatarlos de esa vida de pecado. Se había manifestado a ellos para darles una esperanza de gloria, para darles promesas. Se había manifestado a ellos para hacerlos renacer a una nueva vida. Ya lo vimos. Se había manifestado a ellos para hacer lo que nadie podía hacer por ellos, al haber vivido una vida vana, una vida en pecado, una vida que solamente era una vida de ofensa a Dios. Y se había manifestado para morir por ellos y pagar el precio que ellos no podían pagar por su deuda ante Dios. Una deuda que la ley establecía, la ley de Dios establecía, fuese pagada con un castigo. La condenación eterna. Pero Jesús había venido y se había manifestado en los postreros tiempos, y les había hecho saber de las buenas nuevas, les había hecho saber del evangelio de la salvación, de que había una oportunidad también para ellos, siendo pecadores, sí, habiendo vivido toda una vida vana, toda una vida inútil, toda una vida de pecado, toda una vida de amadores de sí mismos, toda una vida en abominables idolatrías. Aún a pesar de todo esto, había oportunidad para ellos, y esa oportunidad estaba en la persona de Jesús, el Mesías, y lo que Él había hecho por ellos en la cruz del Calvario y al resucitar con gloria y con poder. Y ellos lo entendieron. Y dice la palabra de Dios que ellos obedecieron a esta verdad.
Y ellos se convirtieron a Cristo. Ellos fueron perdonados por Jesús. Ellos creyeron en Jesús, a quien habéis amado o a quien amáis sin haberle visto. Pero también dice la palabra de Dios en 1 de Pedro 1:8, en quien también creéis sin haberle visto. O sea, ellos amaban a Jesús porque para ellos Él era precioso por todo lo que Dios les había dado a través de Jesús. Y porque todo eso que Dios les había dado a través de Jesús era por esa fe en Jesús, esa confianza en esa persona de Jesús. Hoy estudiaremos otra razón de por qué amar a Jesús. Yo quiero que usted ponga mucha atención, porque voy a estarle dando argumentos bíblicos para que usted pueda ver por qué amar a Jesús. La única razón por la cual una persona pueda dejar de amarse a sí misma, la única razón por la cual una persona pueda dejar de amar el mundo y las cosas del mundo, es más, la única razón por la cual una persona puede dejar de amar el pecado y estar lastimando y ofendiendo a Dios con su pecado una y otra vez, es una sola: porque ama a Cristo. Porque ama a Cristo. Porque ama a Cristo. Y es por eso que vamos a estar hablando de por qué amar a Jesús. ¿Y por qué es necesario hablar de esto? Porque déjeme decirle que el amor entre comillas, si es que se le puede llamar amor, con el cual nosotros decimos amar cuando estamos en este mundo, cuando estamos sin Dios, es completamente distinto al amor con que Dios nos ama, al amor con que Jesús nos ha amado, con que Jesús nos sigue amando. Y es por eso que muchas personas no logran entender el amor de Dios y venir a ese amor o ser seducidos por ese amor, porque tienen en su mente, cuando escuchan la palabra, el amor de Dios, el amor de Jesús, esa forma, ese estilo de amar con que el mundo ama, con que el mundo ama. Y el día de hoy estudiaremos la segunda razón de por qué amar a Jesús. Y esta segunda razón, al igual que la primera, la encontramos en la palabra de Dios, en la Biblia. En 1 de Juan, capítulo 4, verso 19, es el apóstol Juan ahora el que nos da la segunda razón. ¿Por qué amar a Jesús? Y dice el apóstol Juan: nosotros le amamos a Él. ¿Por qué razón? Porque Él nos amó primero. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Algunas versiones de la Biblia dicen: nosotros amamos porque Él nos amó primero. Nosotros amamos, nosotros tenemos capacidad de amar porque Él nos amó primero. Nosotros amamos a Dios porque Él nos amó primero. Nosotros amamos a Jesús porque Él nos amó primero. Porque Él nos amó primero. Hoy no quisiera centrarme en la primera parte de esta verdad, cómo Jesús hace o cómo Dios hace que nosotros seamos llenos del amor de Dios. Porque creo que ya hemos hablado de eso. Hoy no quisiera hablar de cómo Dios hace por medio de su Espíritu Santo de que nosotros seamos llenos del amor de Dios. Más bien quisiera centrarme en la segunda verdad de este verso. Y esta segunda verdad es que Jesús nos ha amado primero. Es que Jesús nos ha amado primero. Y ahí quiero yo que pongamos nuestra atención. ¿Cómo es el amor en el mundo? ¿Cómo es el amor en el mundo? Y es necesario que entendamos un poco de esto para entender el amor de Jesús. Ese amor único, ese amor especial,
ese amor maravilloso que nunca vamos a poder recibir del mundo o de una persona del mundo. Para que llene ese vacío tan grande, llevan las personas que aún no se han convertido a Dios, ese vacío tan grande que tiene la forma de Dios, como decía una persona, un científico, Blas Pascal. ¿Cómo es el amor del mundo? El amor del mundo es un amor que básicamente es una reacción a una acción. El amor del mundo es una reacción a una acción. Es decir, ese amor, entre comillas, porque realmente no es amor, es un sentimiento, es una emoción nada más, que depende de lo que nosotros estamos recibiendo, depende de la acción que estamos recibiendo, si es positiva o si es negativa, si es agradable o si es desagradable. Ese amor del mundo es una reacción a algo. En otras palabras, el mundo o las personas del mundo nunca van a dar el primer paso para amar. Al contrario, están esperando recibir algo para dar algo. Y conforme a lo que reciben, es conforme a lo que dan. Si una persona te sonríe, le sonríe. Si una persona te hace mala cara, te irrita, te molesta y le haces mala cara. Si una persona te grita, te irrita, te molesta y quizás no le gritas por falta de respeto, pero por dentro haces una rabia, un coraje, un berrinche. Se te nota en el rostro. No hay una sonrisa como cuando alguien te sonríe, como cuando alguien te halaga. Eso es ese sentimiento que llaman amor en el mundo. Es una reacción a una acción. Las personas esperan antes de dar. Y dependiendo de la cantidad, de la magnitud de lo que se les da, eso dan. Dependiendo de cómo es lo que le dan, eso dan. Si es agradable, responden agradablemente. Pero si es desagradable, responden desagradablemente. Déjeme decirle que el amor de Cristo es único y es especial porque se diferencia del amor del mundo y de cualquier persona de este mundo, porque es un amor que es acción. El amor de Cristo es dar antes, sin una acción previa. El amor de Cristo es dar. No importa lo que va a recibir, es dar. La palabra de Dios dice que Él nos amó primero, y cuando nosotros somos estudiosos de la Biblia, vemos que Él nos amó primero cuando aún nosotros ni siquiera le amábamos. Él nos amó primero cuando aún nosotros ni siquiera lo buscábamos. En otras palabras, su amor por nosotros, su inmenso amor por nosotros, que le llevó a dejar el cielo, que le llevó a morir en la cruz, que le llevó a perdonarnos o a ponerse en nuestro lugar para perdonarnos, no puede ser posible por algo bueno que nosotros hayamos hecho. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice que no hay quien haga lo bueno. Que Dios creó al hombre recto, pero ellos buscaron muchas perversiones, así de sencillo. Entonces usted entienda que este amor del cual estamos hablando, el amor de Jesús, por lo cual Él se merece ser amado, es un amor que usted no va a encontrar en el mundo porque es único en su especie. ¿Cuántas personas tienen un vacío en su corazón y es un vacío de amor? ¿Cuántas personas tienen dinero? ¿Cuántas personas tienen honra en este mundo? ¿Cuántas personas tienen gloria en este mundo? Sí, ¿cuántas personas tienen lo que quisieran, pero no tienen amor? No tienen amor. El amor no se puede comprar. Tú no puedes comprar amor. No puedes comprar amor. Por mucho dinero que tengas, por mucho que manipules a una persona, no puedes comprarle su amor. No puedes. Y es por eso que la gente vive vacía porque no vienen a la fuente del amor único, del amor maravilloso que es el amor de Cristo. La gente busca a otra persona del mundo para obtener amor, para recibir amor, cuando no le puede dar amor porque están vacíos. Porque están vacíos. Solamente el que tiene en su corazón el amor de Dios puede dar amor. Porque es un amor que da.
y se da sin esperar nada a cambio, sin esperar recibir. Es un amor que se da sin esperar que el otro te ame, sin esperar que el otro te trate bien. El amor que Dios derrama en nuestros corazones, que es ese amor de Cristo, es un amor que se da sin acción previa. Sin acción previa. Por eso es que podemos recibir amor de Dios. Y por eso es que podemos recibir amor del cristiano. El amor de Cristo es un amor único. Porque Él nos amó primero. Dice la palabra de Dios que Él nos amó. Él nos amó antes de que nosotros le amásemos a Él. Eso es lo que quiere decir la palabra de Dios. Cuando dice Él nos amó primero, quiere decir que nosotros no le amábamos. Tristemente, no le amábamos. La gente dice, no, si yo amo a Dios, yo amo a Dios a mi manera. No, espérame. O le amas como Él quiere que le ames, o le amas como Él se merece que le ames, o no lo amas. Y ya lo vimos. Él nos amó primero, porque Él nos amó cuando no le amábamos. Es más, Él nos amó cuando ni siquiera buscábamos a Dios, cuando ni siquiera había Dios en ninguno de nuestros pensamientos. Él nos amó cuando éramos pecadores. El Salmo capítulo 10, verso 4, cómo describe de bien, aunque a muchas personas no les gusta, cómo describe de bien cuál es la condición de la persona que no ha nacido de nuevo, que no se ha convertido a Dios, que sigue en sus pecados y que sigue en su maldad. Dice el malo, sí, el malo, por la altivez de su rostro, ¿qué dice aquí? No busca a Dios. No hay Dios en ninguno de sus pensamientos. El malo, por la altivez de su rostro, que dice aquí, no busca a Dios. No hay Dios en ninguno de sus pensamientos. Ajá, me va a decir usted. Pero todas esas personas que dicen creer en Dios, que hacen una oración, que le piden cosas a Dios, no buscan a Dios. ¿Qué es lo que están buscando entonces? Están buscando las añadiduras, sí, están buscando lo que Dios ofrece, pero no están buscando a la persona de Dios. Oiga, y todas esas personas que asisten a una religión, a una denominación y que continúan practicando el pecado y que la Biblia dice que el que practique el pecado es del diablo, por tanto, aunque vayan a una religión o a una denominación y levanten sus manos y alaben a Dios y oren, etcétera, siguen siendo del diablo. Oiga, ¿por qué están ahí en esos lugares? En algunas denominaciones todos los días de la semana, en otras, ¿verdad?, nomás 3 días a la semana, el domingo de afijo. ¿Por qué están ahí? Bueno, no porque busquen a Dios, sino porque buscan de Dios. Cuando una persona se me acerca y dice, ando buscando de Dios, le digo, bien ha dicho. Sí, bien ha dicho. Anda buscando de Dios, anda buscando ver qué le sacan a Dios, pero no andan buscando a Dios, sí, andan buscando las añadiduras. Dice la palabra de Dios que cuando una persona vive en pecado, vive para sí misma y no ha nacido de nuevo, el malo, dice la palabra de Dios, no busca a Dios. No busca a Dios. Entonces, ¿qué es lo que busca? Busca de Dios. Usa a Dios. Y qué feo se oye, pero es cierto. Usan a Dios para obtener lo que desean. ¿Sí? Usan a Dios para alcanzar sus metas. Usan a Dios para obtener su felicidad y paz. ¿Sí? Usan a Dios para obtener un bienestar económico. Usan a Dios para que les resuelva un problema. Y todo lo piden en el nombre de ¿quién? En el nombre de Jesús. O sea, tú puedes ver cómo usan a Dios y usan a Jesús, pero no buscan a Dios. No buscan a Jesús. Y la palabra de Dios dice que por la altivez de su corazón, es decir, por la soberbia, pensando que pueden vivir sin Jesús, pero sí pueden obtener cosas de Él. Pensando que sí pueden vivir sin esa relación íntima con Jesús, sin esa comunión íntima con Jesús, pensando que pueden vivir sin haberle rendido sus vidas como Señor. Sí,
como el único que tiene derecho a gobernar sus vidas, como el que tiene el derecho exclusivo y único de gobernar y dirigir sus vidas, porque eso es la palabra Señor en griego. Creen que pueden vivir así, pero que pueden sacar de Dios todo. Y cuando hablo de esto, se me viene a la mente el joven rico. Creo que todos aquí estamos familiarizados con la historia del joven rico. Por cierto, la palabra de Dios nos dice en uno de los evangelios que este joven rico era un principal de una sinagoga. O sea, no era cualquier persona. No era cualquier persona. No era una persona que vivía ajeno en su sociedad a la vida de Dios. No. Este no era como Mateo, que era un judío, como el joven rico, pero que era un cobrador de impuestos y se había ganado, ¿verdad?, el odio de sus conciudadanos judíos, y a través de su pecado de avaricia, pues vivía bajo la ira de Dios. Porque Dios está irado con el impío todos los días de su vida, dice la palabra de Dios. No, este no era así. Este hombre, además de que era una persona rica, y eso le traía honor, eso le traía cierto aprecio en el círculo social de su pueblo. Esta persona era alguien que ante los ojos de los demás era muy espiritual. Dice la palabra de Dios que este joven, además de ser rico, era un principal de una sinagoga. Y yo te voy a describir brevemente lo que hacía un principal de una sinagoga. Un principal de una sinagoga era el jefe. Era el que presidía la reunión para comenzar. Era el que presidía la reunión. Sí, además de presidir la reunión, era el que interpretaba las escrituras. Era el que casaba. Era el que estaba ahí coordinando la celebración de la presentación de los niños ahí. Era también el que aplicaba las disciplinas ahí en la sinagoga. Y también suspendía las disciplinas. Si tú te fijas, un principal de una sinagoga tenía en aquel entonces las funciones que hoy un pastor podría tener en una iglesia. Y sin embargo, este joven que era tenido como un pastor, como un líder, como alguien muy espiritual, este joven vino a Jesús porque quería saber cómo heredar la vida eterna, pero no quería a Jesús. ¿Sí me entienden? ¿Sí entienden el punto? Una persona puede decir que ama a Cristo, una persona puede decir que es espiritual, una persona puede decir que es cristiana, que es hija de Dios, y sin embargo no estar amando a Dios, no estar amando a Jesús, sino que solamente estar utilizando a Jesús, pidiendo en el nombre de Jesús. ¿Para qué? Para obtener cosas de Dios a través de Jesús, solamente buscando las añadiduras, como este joven. Este joven es la ejemplificación clara de este caso. Con todo y lo espiritual que era ante los ojos de su comunidad, de la sociedad en donde vivía, este hombre, cuando se acerca a Jesús, imagínate, cuando se acerca al Mesías, ¿cuántos de nosotros, a ver, hago un paréntesis, no hubiéramos querido tener la oportunidad de ese joven rico? ¿Cuántos de nosotros que estamos aquí no hubiéramos querido tener la oportunidad de estar de rodillas delante de Jesús ahí? Levante la mano, ¿cuántos hubiéramos querido tener esa oportunidad? Levante la mano, ¿cuántos le hubiéramos hecho quizás la pregunta, Señor, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Porque era la pregunta del millón. Pero ¿cuántos hubiésemos seguido a Jesús? Este joven tenía la gran oportunidad, estaba delante de la persona correcta, hizo una pregunta, pero ciertamente las intenciones de su corazón eran egoístas. Este joven quería saber cómo heredar la vida eterna, no por causa de Dios, no por causa de tener una relación personal con Dios, sino para su bienestar terrenal y su bienestar eterno. No quería pasar la vida eterna lejos del seno de Abraham, así de sencillo. Él no quería pasar la vida eterna en tormentos. Y viene a Jesús porque quería saber cómo heredar la vida eterna, pero no quería a Jesús. En otras palabras, no amaba a Jesús hasta el punto de anhelar una relación personal con Él. No quería ser su discípulo. Cuando nosotros leemos ahí en el Evangelio según San Marcos esta historia, vemos que este hombre se acerca a Jesús y le pregunta, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y Jesús le dice, despójate de tu pecado favorito, que es la avaricia, y sígueme. Despójate de tu pecado favorito y sígueme. O sea, ¿qué le está diciendo Jesús?
yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Sígueme. Eso es lo que le está diciendo Jesús. Sígueme, sígueme, sé mi discípulo, yo soy la vida eterna. ¿Sabe qué dice la palabra de Dios? Que inmediatamente le dijo, sí Señor, es más, solo ni voy a ir, voy a mandar una carta autorizando ahí a uno de mis empleados que venda todo, lo dé a los pobres y yo me quedo contigo, ni voy. No, dice la palabra de Dios que se fue triste. Y se fue muy triste, ¿por qué? Porque tenía muchas posesiones. Quería cielo, pero no quería a Jesús. Es increíble. Este joven no era merecedor de nada, pero Jesús se le ofrece todo. Y Jesús le ofrece todo cuando ni siquiera le buscaba. Jesús lo amó cuando este hombre ni siquiera lo amaba. Jesús lo amó primero. ¿Y saben qué hizo este joven rico? Lo rechazó. Oiga, dirá usted, ¿no se habrá equivocado cuando hizo la descripción de él, que era un principal de una sinagoga? No me equivoqué. Oiga, pero ¿cómo un hombre así pudo rechazar a Jesús? Bueno, por la misma razón que hoy en día muchas personas rechazan a Jesús. Personas que no tienen el privilegio que este tuvo de verle cara a cara, pero que conocen a Jesús, y Jesús se les revela por medio de la palabra y por medio de su espíritu, y Jesús les habla de su carácter, Jesús les habla de su amor, Jesús les habla de su pecado, Jesús les habla de la necesidad de un Salvador, Jesús les habla de cómo alcanzar la vida eterna, convirtiéndose a Él en arrepentimiento y fe, y no hacen nada, se van. ¿Por qué? Porque Jesús les dice, sígueme. Y ellos no quieren seguir a Jesús porque no lo aman. Porque solamente alguien que realmente ame a Jesús va a estar dispuesto a padecer, a sufrir por causa de Cristo. El que no ama a Cristo no va a estar dispuesto a padecer, no va a estar dispuesto a soportar por causa de Cristo y su palabra y hacer su voluntad. Así de sencillo, así de sencillo. Y la palabra de Dios nos dice que Jesús nos amó primero. Jesús nos amó cuando, estando en la condición de este joven rico, amadores de nosotros mismos más que de Dios, cuando estando en la condición de este joven rico, quizás diciendo con nuestra boca que amamos a Dios, guardando algunos mandamientos, pero en realidad no buscando a Dios, no buscando a Dios. No buscando a Dios, como dice el salmista. El malo dice, no busca a Dios, no buscando a Dios. Y eso es algo que a todos nosotros debería impresionarnos de tal manera que nos debería hacer pensar en ir dejando nuestra manera egoísta de vivir. O sea, ¿cómo Jesús ha podido amarme a mí cuando ni siquiera lo he buscado? Sí, cuando ni siquiera lo he buscado, porque no he sentido ninguna necesidad de tener una relación personal con Él, ni he sentido ninguna necesidad de Jesús como mi Salvador. Porque se han creído buenos, porque están justificados, porque tienen buenitis. Sin embargo, Jesús nos ama primero. Nos ama con ese amor único y especial. No con el amor del mundo que espera recibir para dar, no, con ese amor que se da sin esperar a recibir, cuando no buscábamos a Dios. Así de sencillo, cuando no buscábamos a Dios. Sin embargo, es menospreciado. Como lo menospreció el joven rico. Mira, la historia se repite hoy en día en muchas personas. En muchas personas. ¿Cuándo más nos amó Jesús? Nos amó, dice, cuando ni siquiera había Dios en ninguno de nuestros pensamientos. Cuando ni siquiera ha habido Dios en tus pensamientos. No, pero si yo pienso en Dios. Cuando yo salgo en la mañana pienso en Jesús, pienso en Dios. En la noche que regreso, una oración corta de 3 minutos, yo pienso en Dios. Viera, cuando yo veo una persona ahí que parece asaltante, delincuente, yo pienso en Dios. Cuando me voy a subir un taxi, digo, ay Señor, que este no sea de esos taxistas que asaltan, Señor. Que yo no sea noticia del periódico mañana, Señor. Yo me acuerdo de Dios. Pero ¿cómo te acuerdas de Dios? Egoístamente, pero no hay quien piense en Dios para darse a Dios. ¿Sí me entienden? O sea, el malo
por la altivez de su rostro, no busca a Dios. No hay quien piense en Dios. No hay Dios, dice, en ninguno de sus pensamientos. ¿Para qué? Para entregarse a Dios, para vivir una vida agradable a Dios. Por ejemplo, cuando viene la tentación, no hay Dios en ninguno de sus pensamientos. Cuando viene la tentación y hay que decidir entre lo que agrada a Dios y lo que agrada a la carne, no hay Dios en ninguno de sus pensamientos. ¿Qué cree que hace esta persona que la Biblia describe como malo, como mala? No hay Dios en ninguno de sus pensamientos. Decide por lo que le agrada, por lo que le agrada a su carne. Decide por hacer lo que no agrada a Dios. Decide por hacer su voluntad y no la de Dios. Y el resultado natural de esto es el pecado. ¿Cómo puede saber si usted es una persona que no está amando a Dios, aunque Dios le está amando a usted, aunque Jesús le está amando a usted primero? Es sencillo. Valore su vida, vea sus frutos. Usted sabe lo que es pecado. Los pecados tienen nombres. No son ataduras, no son demonios, aunque sí existen los demonios y las personas son poseídas por demonios y hay que expulsar los demonios, pero los pecados son pecados. Los pecados tienen nombres y ahí en la Biblia los encontramos. Lea las obras de la carne de Gálatas 5, lea de 1 Corintios. Los pecados tienen nombre. Dios los conoce por nombre. Dios los escribe en los libros de los cielos por nombre. Dios le va a juzgar a usted y a mí por pecados. Si han sido perdonados, están borrados. Pero si no han sido perdonados, le va a juzgar por pecados por nombre. Y cuando viene la tentación, ¿qué hace usted? ¿Piensa en Dios o cae en la tentación? ¿O se va como caballo desbocado a la guerra? ¿Qué hace usted cuando viene la tentación? ¿Hay Dios en sus pensamientos? Dice usted, Señor, ¿cuál es tu voluntad? Señor, ¿qué quieres que yo haga? Señor, yo no quiero lastimarte. Señor, yo no quiero pecar contra ti. Señor, yo no quiero deshonrarte. Señor, yo no quiero pecar contra mi prójimo. Señor, yo quiero glorificar tu nombre. Señor, guárdame de la tentación, Señor. Guárdame, dame la salida. Tú prometiste que no iba a ser tentado más allá de lo que pudiera soportar. Que tú me ibas a dar juntamente con esa tentación la salida. Dame la salida, Señor. Guárdame de no verme a mí mismo, de no verme a mí misma, de no pecar contra ti, Señor, de no lastimarte, de no ofenderte. Ayúdame, Señor. Ahí ves una persona que hay Dios en sus pensamientos. Y cuando eso sucede, ¿sabes qué hace Dios? Dice la palabra de Dios que está atento su oído. O sea, atento, así mira. Atento su oído, presto, pronto su oído a la oración de los justos. Así dice su palabra. Y Dios contesta. Oiga, el que creó la boca, el que creó la lengua, las cuerdas vocales, oiga, habla. Dios contesta. Dios tiene sus medios para contestarte. Lo hace por medio de tu conciencia. Lo hace por medio de su palabra. Dios te contesta y te da la salida. Te da la fortaleza si es fortaleza. Te da la sabiduría si es sabiduría. Te da el consuelo si es consuelo. Mira, lo que necesites, Él te lo da para vencer la tentación. ¿Por qué? Porque hubo Dios en el pensamiento de esa persona. Porque esa persona acudió a Dios como Jesús acudía al Padre. Es notorio a todos nosotros Jesús ahí transpirando gotas como de sangre, porque estaba angustiado hasta la muerte. Estaba siendo tentado en tal manera que su angustia era tal que decía: mi alma está angustiada hasta la muerte. Y sucedió un fenómeno médico que ha sucedido muy pocas veces, pero sí está reportado en la literatura médica. A partir de 1910 se reportó el primer caso, por ejemplo, de sudar como gotas de sangre. ¿Y él qué hizo? Él tenía a Dios en sus pensamientos. Él fue y clamó a Dios. Él fue y rogó a Dios por ayuda y Dios le auxilió. Y él fue vencedor. Como toda persona que tiene a Dios en sus pensamientos y va a Dios en todo momento, es vencedor, es vencedora. Pero la palabra de Dios dice que tristemente en muchas personas no hay Dios en ninguno de sus pensamientos. ¿Cómo caen en el pecado? Y luego le echan la culpa al diablo. ¡Ay! Volví a mentir. ¡Ay! Volví a codiciar. ¡Ay! Volví a enojarme. ¡Ay! Volví a hacer tal cosa. ¡Ay! El diablo me empujó. No, espéreme, el diablo no tiene la culpa de muchas cosas que le achacan. ¿Por qué? ¿Por qué no necesita el diablo muchas veces venir a participar en todo esto? Porque la persona
Mira, la persona busca la tentación y se mete en la tentación porque ama el pecado, porque no hay Dios en ninguno de sus pensamientos. Pero qué impresionante es que ese amor que nos ama primero, que nos ama sin una acción previa, que nos ama sin nosotros merecer ese amor que nos ama cuando ni siquiera buscamos a Dios, sino que lo usamos. Qué triste, usamos a Dios y a Jesús para obtener lo que nosotros queremos. Ese amor hoy es menospreciado. Hoy es menospreciado. En Estados Unidos, en la época que el presidente Abraham Lincoln vivía, se dice que no había un hombre tan amado por los norteamericanos como el presidente Abraham Lincoln. Y que cuando a veces se reunían grupos de personas de todos los niveles sociales a hablar y salía el tema de Lincoln, el tema de su personalidad, el tema de su carácter, en muchas personas habían lágrimas en sus ojos. Y la razón es que este hombre era un hombre que mostraba mucha compasión. Se dice que era un hombre amable y era conocido por un corazón tierno hacia sus conciudadanos y especialmente hacia los oprimidos y a los pobres. Se cuenta que todas las personas que iban a él con una necesidad, este hombre sentía compasión por ellos. Este hombre tenía el don de ponerse en el lugar de ellos y este hombre era conmovido también hasta las lágrimas por la situación que escuchaba de la persona que se le acercaba a él, no importando el nivel de la persona ni la escala social. Dice que hubo un tiempo en la guerra civil norteamericana entre el norte y el sur. Cuando Lincoln era presidente, la gente pensaba que Lincoln tenía mucha compasión. Muchos de los soldados que estaban ahí en la lucha, ya sea por el desgaste del cansancio, ¿verdad? Mucho tiempo estar sin su familia, mal comidos y todo, el desgaste de la guerra. Muchos estaban de alguna manera no cumpliendo debidamente las reglas militares, pues los sometían a consejos de guerra. Y cuando los casos eran graves, estas personas eran condenadas a muerte y pues para ser fusiladas, pero pues siempre este hombre, Abraham Lincoln, de una u otra forma terminaba perdonándolos y esto pues ya era notorio a toda la nación. Pues sus generales y las personas que comandaban su ejército un día hicieron una junta y se reunieron con él y le dijeron: oiga, usted es un hombre demasiado bueno, hombre demasiado misericordioso. Y lograron que este presidente firmara, ¿verdad? Hay un acuerdo en que si un soldado era sometido a un consejo de guerra y era condenado y tenía que ser fusilado, él no iba a conceder indultos. Pero sucedió que un joven soldado un día se durmió en su guardia. Y claro, le hicieron consejo de guerra, lo condenaron a muerte por ello. Y este hombre escribió a su madre y le dijo: madre, la verdad es que yo nunca quise deshonrar a mi nación, yo nunca quise deshonrar a mi patria. El problema es que mi compañero estaba enfermo y yo hice su guardia. Y luego me tocó hacer mi guardia también. Y le tocaba hacer la guardia al compañero y este seguía enfermo. Y yo hice la guardia de él. Y estando ya, ¿verdad?, cansado hasta el extremo, pues me quedé dormido y me encontraron dormido. Y la verdad, madre, es que esta es la razón por la cual me quedé dormido. Ciertamente no se podía hacer nada. Habían logrado que este hombre, Abraham Lincoln, ¿verdad?, firmara una carta donde ya no daría indultos a nadie más. Pero en esa casa donde vivía este joven, donde se leyó esta carta de este joven que iba a ser asesinado, ¿verdad?, o más bien fusilado, había una niña. Y esta niña era hermana del joven y esta niña sabía que Abraham Lincoln tenía un hijo y que amaba a su hijo. Y esta niña agarró, ¿verdad?, la carta y muy intrépida la niña se fue hasta donde sabía que podía encontrar a Abraham Lincoln. Logró, ¿verdad?, llegar donde estaba el guardia de seguridad. Le contó la historia de su hermano. El guardia fue conmovido, siendo también él un soldado, y la dejó pasar. Pero el problema era cómo llegar hasta donde estaba Abraham Lincoln, porque estaba reunido en un consejo de ministros atendiendo asuntos del Estado, asuntos de la guerra misma.
Finalmente, la persona que estaba ahí para dar acceso al salón, ¿verdad?, también fue conmovida por la historia de la niña y la carta del joven, y le dejaron pasar. ¿Y cuál fue la sorpresa para todos? Que de repente, ¿verdad?, se abre la puerta, todo mundo que está ahí en ese salón pone sus ojos para la puerta y ven que entra una niña con un papel en su mano, y la gente no se explica cómo la niña llegó ahí, pero ya está ahí. Y la niña empieza a caminar, ¿verdad?, hacia el presidente Lincoln, y el presidente Lincoln, ¿verdad?, cuando algunos quieren interrumpir el camino de la niña hacia él, les pide que le deje pasar a la niña, y se sienta la niña en sus piernas y le dice: ¿qué quieres, hija? Y la niña, ¿verdad?, con lágrimas en los ojos, le cuenta la historia de su hermano, le lee la carta de su hermano. ¿Y qué crees que hace este hombre? Este hombre, inmediatamente habiendo firmado una carta, dice: hay una vida de por medio, hay una vida que va a morir injustamente, hay una vida que va a morir porque se durmió en el campo de batalla, cubriendo a su compañero, amando a su compañero enfermo. No puedo yo permitir que esa persona muera, no puedo yo permitir que algo que yo firmé sea lo que esté causando, ¿verdad?, o lo que me impida que yo le dé un indulto a este joven. Y él dijo: anulo mi acuerdo que firmé y yo voy a dar un indulto para que esta persona, que realmente es inocente en el fondo y que realmente no quiso hacer ninguna traición a la patria, sea perdonada. Y este hombre, Abraham Lincoln, firmó no solamente el indulto de este soldado, sino que le dio un permiso para que fuera 30 días a su casa a estar con su familia y regresar al campo de batalla. Y todo el mundo decía: qué presidente más compasivo. ¿Cómo amaban a Abraham Lincoln? Cuando fue asesinado, la nación entera lo lloró. Es un héroe. Tú vas a ese país y ves que es un héroe entre los héroes de ese país. Sin embargo, déjeme decirle que este hombre, que ciertamente era amado por su carácter compasivo, por su carácter bondadoso, por toda una nación, no dio su vida por ellos. Nunca, en ningún momento dijo: yo me voy a poner en el lugar de esos soldados que han incumplido su deber, fusílenme a mí. En ningún momento murió por ellos. Y Cristo Jesús sí vino a dar su vida por nosotros. Cuando nosotros éramos reos de muerte, cuando por causa de nuestro pecado la ley nos condenaba, la ley de Dios que había sido violada por nosotros por causa de nuestro pecado, nos condenaba a la muerte, y no solo a la muerte eterna, eterna separación con Dios en el infierno. Jesús fue más allá. Jesús se hizo hombre. Jesús se puso en nuestro lugar como si fuese culpable, siendo tentado en todo pero sin pecado, dice la palabra de Dios. Jesús ocupó nuestro lugar, cosa que Lincoln nunca hizo con ningún soldado de esos. Jesús sí llegó hasta el madero, el justo por los injustos, como hemos estado viendo. Él se puso en nuestro lugar. Él cargó en la cruz del Calvario con el castigo por todos nuestros pecados, cuando nosotros ni lo buscábamos, ni había Jesús en ninguno de nuestros pensamientos. Más bien cuando creíamos que podíamos vivir sin Jesús, pero obteniendo cosas de Él. Jesús nos amó primero cuando no le amábamos, y Jesús nos amó primero para atraernos a Él, para atraer nuestros pensamientos, nuestros afectos y nuestra voluntad a Él. Por eso es menester que hablemos del amor de Jesús. Por eso es menester que por un momento te olvides del amor a ti mismo y de los afanes, para que pienses en ese gran amor de Jesús, que no solamente te amó primero cuando ni tú ni yo le amábamos, sino que también nos amó primero para atraernos a Él, para que le amáramos. ¿Por qué razón? Porque solo estando conscientes de un amor tan grande, de un amor único como el de Jesús, que se da sin esperar recibir nada. Porque ¿qué podía esperar recibir de nosotros si la palabra de Dios dice que éramos enemigos de Él? Solo estando conscientes de un amor tan grande por alguien que no se merecía tan grande amor, es que nuestro corazón puede ser atraído al amor de Dios. Un amor tan maravilloso, decía un siervo de Dios, un amor tan maravilloso como el de Jesús, que nos amó primero antes de que le amáramos.
atrae nuestros corazones a Él y como respuesta decimos, tú derramaste tu sangre y moriste por mí, de ahora en adelante he de vivir para ti. Y lo quiero repetir, solo un amor tan maravilloso como el de Jesús, que nos amó primero, sin nosotros merecerlo, sin nosotros amarlo, puede atraer nuestros corazones a Él y como respuesta decirle, tú derramaste tu sangre y moriste por mí. De ahora en adelante he de vivir para ti. Y quiero terminar ejemplificando esto con una historia real. Esta historia sucedió hace muchos años y la cuenta el predicador y evangelista de siervo de Dios, Dwight Lightman Moody. Y dice así: recuerdo una historia sobre una maestra de escuela dominical que dijo a sus alumnos que decidieran vivir para Jesús toda su vida, de modo que pudiesen ser usados como misioneros de Cristo, tanto en su país como en otro país, para llevar las buenas nuevas a otros. Un día, una de las niñas más pequeñas fue a la maestra y le preguntó, le dije a una amiga mía y le dijo el nombre, que viniera conmigo a la escuela dominical. Y me dijo que vendría de buena gana, pero que su padre no le permitía, no le daba permiso porque era un incrédulo. Y la niña se acercaba a su maestra de escuela dominical porque quería saber lo que era un incrédulo. Y la maestra se lo explicó. Un día, cuando esta niña iba en camino a la escuela, este señor incrédulo salía de la estación de correos con unas cartas en la mano. Y la niñita corrió hacia él, ¿verdad? Como son las niñas. Y le preguntó, ¿por qué no ama usted a Jesús? El hombre sorprendido tuvo el impulso de apartarla con la mano y seguir su camino. Pero la niña insistía, ¿por qué no ama usted a Jesús? Si hubiera sido un hombre, narra después esta persona, yo me hubiera molestado. Pero no sabía qué hacer con una niñita. Y peor, cuando esta niña ahora con lágrimas en los ojos le preguntaba una y otra vez, oh, por favor, dígame, ¿por qué no ama usted a Jesús? Esta persona corrió, apresuró el paso, no le dio una respuesta a la niña y entró en su oficina. Entró en su oficina y cada objeto que miraba en su oficina a su alrededor parecía preguntarle la misma pregunta que la niña. ¿Por qué no ama usted a Jesús? Empezó a abrir las cartas para leerlas y parecía que cada carta que había recibido en el correo le hacía la misma pregunta. ¿Por qué no ama usted a Jesús? Al punto de que se enojó de tal manera que tiró las cosas que estaban en su escritorio y se marchó de su oficina, pero no podía librarse de la misma pregunta. No solamente había una voz interna que le decía, ¿por qué no amas a Jesús? Sino que dice que mientras él caminaba por esa calle de tierra, parecía que el mismo suelo, paso a paso, y aún los cielos le gritaban, ¿por qué no ama usted a Jesús? Finalmente llegó a su casa. Y vio a su esposa y vio a sus hijos y vio como que en el rostro de ellos había una pregunta escrita. ¿Por qué no ama usted a Jesús? Y le dijo a su esposa, ¿sabes qué? No me siento bien, no voy a tomar la cena, me iré a la cama temprano esta noche. Él pensó que yéndose a dormir la cosa terminaría. Pero tan pronto como puso su cabeza en la almohada, le pareció que la almohada misma le decía, ¿por qué no ama usted a Jesús? Y al no poder soportar, se levantó en la medianoche y dijo, voy a buscar la Biblia de mi esposa, voy a buscar algún punto de esa Biblia donde Jesús se contradiga a sí mismo, y cuando lo halle, demostraré que Jesús es un mentiroso y que por eso no creo en Jesús. Y el hombre se levantó pensando que había encontrado la respuesta a sus problemas.
Y fue a buscar la Biblia de su esposa y buscó el Nuevo Testamento y buscó el Evangelio de Juan. Decidió buscar el Evangelio de Juan y empezó a leer el Evangelio de Juan desde las primeras palabras hasta que llegó a este versículo que dice: de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no perezca, sino que tenga vida eterna. Y siendo este hombre un padre de familia, pensó: ¿daría yo mis hijos? ¿Daría yo mis hijos? Pensó: ¿a quién amo yo? Y empezó a hacer una lista de personas que amaban en orden de prioridad, de más a menos. Y dijo: ¿daría yo a mis hijos si la vida de una de esas personas dependiera de mi hijo o de mi hija? La respuesta era no, no lo daría. Amo a mis hijos. Él creía que amaba a sus hijos. Amo a mis hijos, no lo daría. Y volvió a leer nuevamente: de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no perezca, sino que tenga vida eterna. Y este hombre pensó: qué amor de Dios al dar a su Hijo. Qué amor de Jesús al entregarse voluntariamente por mí. Qué amor de Dios y qué amor de Jesús al ponerse en mi lugar. Y por primera vez en su vida, el corazón de este incrédulo fue impresionado por esta verdad del gran amor de Dios, del gran amor de Jesús, y se sintió conmovido. Sintió que nadie había amado así, y más, que nadie le había amado a él así. Nadie le había amado a él así, de tal forma que siendo Dios Padre, diese a su Hijo amado a morir por él, cuando él no estaba dispuesto por nadie de los que según él amaba a dar a sus hijos a cambio. Este hombre no podía encontrar razón alguna ante esta evidencia de amor, ante esta tan gran evidencia de amor. Este hombre no podía encontrar razón alguna para no amar a Jesús. No solamente después de haber entendido cuánto le había amado, sino después de haber entendido que le había amado sin él amarlo, que le había amado sin él buscarlo, que le había amado cuando no había Dios en ninguno de sus pensamientos, cuando en su soberbia creía que podía vivir sin Dios, pero obtener sol, obtener aire, obtener lluvia, obtener cosechas, obtener trabajo, obtener salud, obtener familia, obtener bienestar, felicidad de Dios. Y este hombre, arrodillándose finalmente, reconoció ante Dios su vida de maldad, su vida de pecado, cómo él había ofendido a Dios grandemente, a un Dios que no había hecho otra cosa más que amarle, y amarle cuando él no le amaba. Y dice que pasó así toda la noche, reconociendo sus pecados ante Dios, confesando sus pecados ante Dios, pidiendo perdón a Dios por cada pecado del cual Dios le hacía consciente y culpable. Y antes de que saliera el sol, el antiguo incrédulo había ejercido una fe, había confiado en Jesús y su obra para perdón de todos sus pecados, y había entrado en el reino de Dios. Un incrédulo, alguien que negaba la existencia de Dios. Yo pienso que sería mucho más fácil para alguien que dice creer en Dios. ¿No lo creen ustedes? Si un incrédulo que se esforzaba, que luchaba por negar la existencia de Dios, pudo llegar a esta entrega total cuando fue conmovido por el gran amor de Dios, por el único amor de Dios, por el inigualable amor de Dios, de Jesús, que le había amado primero, sin esperar de él nada, cuando solo le ofendía con su pecado. Imagínate personas que dicen creer en Dios. O sea, que no hay que convencerlas que Dios existe. Que no hay que convencerlas de que Dios es bueno. Que no hay que convencerlas de que Dios es misericordioso. Que no hay que convencerlas de que Dios es amor. Se abundan las calcomanías ahí que dicen Dios es amor, Cristo te ama. ¿Cuánto más fácil no será que después de escuchar una enseñanza como esta, donde se le expone que Dios es digno de ser amado porque les amó primero, cuando no pensaban en Dios,
Cuando no había Dios en ninguno de sus pensamientos, cuando vivían para sí mismos, para hacer su voluntad, y cuando no buscaban a Dios sino las añadiduras. Qué tremendo, qué horrible, qué feo, pero así era o así es. ¿Cuánto más estas personas no deberían de postrarse de rodillas ante Dios, movidos por ese amor, y decir como este incrédulo: ¡qué amor! ¡Qué amor! El Padre dio a su Hijo. El Padre dio a su Hijo. El Hijo voluntariamente da su vida por mí, que no lo merezco. ¡Qué amor! ¿Cuánto más no deberíamos de caer postrados ahí ante sus pies y decir: ¡qué amor! Y ser conmovidos por ese amor, de modo que empecemos a tomar decisiones de ya no vivir para nosotros mismos, para amarnos a nosotros mismos, sino para amar a Jesús, que vivió en esta tierra y murió como murió, por amor a nosotros. Para que nosotros pudiéramos vivir para Él. Para que nosotros primeramente pudiéramos tener vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y no solo tener vida, sino vida para Él, para ser amados por Él y para amarle a Él. ¿Sabías tú que no hay otra fuente de felicidad para el ser humano que ser amado por Dios? Que ser amado con este amor. Ese amor que te ama primero, ese amor que no escatima nada, ese amor que llevó a Cristo a dar su vida en la cruz, pero también ese amor que llevó a Cristo a resucitar. ¿Para qué? Para ser un Dios vivo y poder seguirte amando, porque el amor de Cristo, ese amor con que te amó a ti primero y me amó a mí primero, no terminó en la cruz del Calvario, no se acabó en la cruz del Calvario. Ese amor resucitó con Cristo cuando Cristo resucitó. Y ese amor hoy es un amor real y es un amor verdadero, porque Cristo Jesús es un Dios real y es un Dios vivo y verdadero. Ese amor es parte inherente de un Cristo vivo, de un Cristo verdadero. Y cada persona hoy en día está y ha estado experimentando ese amor, solo que no quieren reconocerlo. Y si lo reconocen, no quieren dejarse seducir por ese amor. Y solamente hay una razón, se llama egoísmo. Como quisiera yo, para terminar, que cuando salgas de aquí, cada cosa te parezca que te pregunta: ¿por qué no ama usted a Jesús? Como quisiera yo que cuando vayas por tu hijo, el rostro de la persona que te lo va a entregar pareciera que tiene una pregunta: ¿por qué no ama usted a Jesús? Y cuando veas a tu niño o a tu niña que se acerca a ti, pareciera que en su rostro hay una pregunta: ¿por qué no amas a Jesús? Y cuando, no sé, vayas caminando ahí a tomar el bus o a subirte en tu carro, no sé, pues desde el cielo una voz pareciera que te grita: ¿por qué no ama a Jesús? Y pareciera que ahí en el cemento, en el asfalto, hay un gran rótulo escrito para ti: ¿por qué no ama usted a Jesús? Sí, aun cuando vayas a comer el plato de comida, te imagines ahí que está la pregunta: ¿por qué no ama usted a Jesús? Y aun cuando te duermas, la almohada te susurre: ¿por qué no ama usted a Jesús? Hasta que en realidad puedas sentarte, no a buscar en la Biblia en qué se equivocó Jesús para decir que es mentiroso, porque tú sabes que no lo es, sino para decir: ciertamente soy indigno, no soy merecedor de tanto amor. ¿Por qué es que no amo a Jesús? Y te contestes tú mismo, tú misma la pregunta: por egoísta, por amador de mí mismo. Y entiendas que no puedes seguir viviendo esta vida, porque esta vida lastima a Dios, esta vida ofende a Dios, esta vida lastima a tu prójimo, y aún te hace infeliz a ti mismo, aún te hace infeliz a ti misma. Y tomes una decisión como este incrédulo y digas: hasta aquí llegó. De ahora en adelante se acabó la vida del amador de sí mismo, la vida de amadora de mí misma. De aquí en adelante voy a entregar mi vida a Cristo, un día a la vez, con su ayuda. Y comenzaré hoy haciéndome un examen de conciencia, reconociendo mis pecados, reconociendo mi culpa, reconociendo las consecuencias de mi pecado, viendo el pecado como lo que es: algo abominable, aborrecible. Confesando mis pecados a Dios, apartándome de ellos y suplicando misericordia a Dios, para que en Cristo Jesús todos mis pecados sean perdonados. ¿Cómo quisiera yo y cómo quiere Dios que la historia de este incrédulo se repita en tu vida, si tú aún no te has convertido a Cristo en arrepentimiento y fe?
si tú aún no eres un nacido de nuevo, una nacida de nuevo, un hijo de Dios, una hija de Dios? ¿Por qué amar a Jesús? Primeramente, porque Él es precioso. Segundo, porque Él nos ha amado primero. No se te olvide, cuando no lo merecíamos, Él ya nos amaba. ¿Y de qué manera nos amó? ¿De qué manera te ha amado? ¿De qué manera me ha amado? A mí me sedujo este amor. Me sedujo. Que si luché, te preguntarás. Sí luché. Es que el yo no quiere morir. El yo no quiere morir. Pero cuando realmente entendí este amor sin igual, este amor de Cristo, sin yo merecerlo, fue ahí donde todo cambió. Y fue un acto de la voluntad. Fue una decisión personal y voluntaria. De ya no más seguir viviendo para mí mismo. De ya no más seguir viviendo para el pecado. De ya no más seguir viviendo para ofender a Dios. De ya no más seguir viviendo para menospreciar su amor y su misericordia con que me había amado 20 y tantos años de mi vida. Sino que ahí mismo tomé una decisión de morir a mí mismo, de entregarle mi vida a Él, confesándole mis pecados igual, con una firme decisión de apartarme de ellos con la ayuda de Dios y suplicando misericordia a Jesús. Y ahí sucedió el milagro más grande, el milagro de la salvación. Y muchas personas pueden testificar lo mismo. Solamente déjate seducir por este amor. Déjate seducir por este amor sin límites, por este amor sin límites, porque ni aún la muerte acabó con este amor resucitó con Cristo, porque Cristo quiere seguirte amando y te ha seguido amando, para que tú puedas ser conmovido por este amor. Yo fui conmovido, yo fui seducido. Sé que aquí hay otras personas que también lo han sido. La pregunta es, tú que todavía no has sido conmovido, conmovida por este amor, tú que todavía no has sido seducido o seducida por este amor, ¿estarás dispuesto a hacerlo? Es entre tú y Dios. Es entre tú y Dios. Y no voy a pedir a nadie que pase al frente aquí a repetir una oración conmigo, créamelo. Es algo que usted tiene que hacer con Dios. Es algo que usted tiene que buscar el momento y el lugar y el tiempo. Y si en realidad a usted le ha quedado claro este gran amor de Dios, no espere mañana. El mañana es incierto. Hoy, dice la palabra de Dios, es día de salvación. Demos gracias a Dios. Gracias, Jesús, por amarnos primero. Gracias por ese amor que no tuvo límites. Aún nos sigues amando. Porque con amor eterno te he amado, dice tu palabra. Porque con amor eterno te he amado. Y gracias, Jesús, por amarnos cuando no lo merecíamos, cuando ni te amábamos, ni te buscábamos, ni había Jesús en ninguno de nuestros pensamientos. Al contrario, creíamos en nuestra soberbia que podíamos vivir sin ti, pero tratar de obtener muchas cosas de ti. Señor, que este amor tan maravilloso atraiga todos los corazones que aún no se han rendido a ti, para que, como dijo aquel siervo de Dios, como en respuesta puedan decir, Jesús, tú derramaste tu sangre, tú moriste por mí, cuando ni siquiera te amaba. De ahora en adelante, mi único deseo es vivir para ti. Que así sea, Padre, que tu Espíritu Santo continúe tratando con cada una de las personas que aún no te aman, Señor. Con cada una de las personas que aún no se han convertido a ti en arrepentimiento y fe. Con cada una de las personas que aún retienen algo, Señor. Retienen algo. Tú sabes qué es. Para que eso ya no suceda. Mi ruego, Señor, es que tú sigas tratando, Señor, con muchos jóvenes ricos y jóvenes ricas que puedan haber en este lugar, que nada más te busquen por las añadiduras, pero no por lo que tú representas, por lo que tú eres, Señor.
que todas estas personas puedan cambiar su intención y puedas ser tú el centro de su búsqueda y no lo que tú ofreces. Porque tú, oh Jesús, eres precioso. Eres precioso. Y nada de lo que tú ofreces, por muy hermoso y bello que sea, se compara a ti y se compara a tenerte a ti como nuestro Salvador y Señor y Dios. Así sea, Padre, te lo pedimos en el nombre de Jesús, quien nos amó primero. Amén.